340.000 niños en todo el país, los cursos en 2.300 escuelas públicas. Hoy el presidente Tabaré Vázquez además arrancó tempranito, está recorriendo algunas de las escuelas también con otras autoridades de la educación. Vamos a escuchar el testimonio de la consejera del CODICEN, Laura Mota. Se ha trabajado intensamente para lograr un inicio de clases ordenado, en donde se espere a los niños y a los jóvenes con el gusto de todos de comenzar un nuevo año. Nosotros esperamos que todos los niños y jóvenes estén en clase todos los días, todo el horario. Esto es lo que nos hemos propuesto y para eso también hemos diseñado una serie de estrategias para poder cubrir todas las horas, todos los días, en todo el horario. Bien, y como el presidente Vázquez está recorriendo las escuelas, hoy quien va a estar al frente del Consejo de Ministros es el vicepresidente Raúl Sendic. Y hablemos justamente de Vázquez y este primer año de gobierno que se cumple el día de mañana. Recibimos al politólogo Daniel Chasquetti. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo podríamos resumir este primer año? Bueno, un año muy complicado. Tal vez de los, digamos, de los años en que ha gobernado Vázquez, que en realidad son los 5 del primer año y este sexto, es el más complicado por varios motivos, porque en primer lugar la economía no está del todo bien, en segundo lugar porque, bueno, el Frente Amplio tiene problemas internos respecto a una serie de políticas donde no se terminan de poner de acuerdo los sectores, en tercer lugar porque no ha tenido una relación fluida y sencilla con los sindicatos, en cuarto lugar porque han habido algunos problemas heredados de la administración Mujica que le han complicado la agenda. Entonces yo diría que este primer año ha sido peor de lo que todos pensábamos y eso llevó a que, bueno, eso se traduzca en, por ejemplo, las encuestas de opinión pública, en el estado general, ¿no? O sea, un estado... Ha bajado muchísimo. Claro, venimos de 10 años donde lo que predominaba era el optimismo. La gente, bueno, tenía mucha confianza en el futuro y hoy las cosas no están del mismo modo. Por tanto, los desafíos que tiene Vázquez de ahora en adelante son bastante grandes, ¿no? O sea, tiene que revertir esto y esto se revierte con resultados, pero también haciendo política. Creo que el hecho de que Tabaré Vázquez esté hoy recorriendo escuelas tiene que ver con esto, ¿no? Bien, Chasquetti, vamos ahora a recorrer algunos de los temas más importantes de este primer año de la administración de Vázquez. Como mucho se ha hablado del ADN de la educación. La metáfora que usó el presidente de la República fue: debemos cambiar el ADN de la educación. Eso no se consigue solo con ladrillos y con salarios. La educación no está en crisis. El pueblo uruguayo no se merece que estemos transitando por un camino de intolerancia y de violencia. Si hay que dar clases hasta Navidad. Si hacen una huelga por tiempo indeterminado, lamentablemente trabajarán todo el verano. Vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza. ¿Era necesario el decreto de esencialidad? Absolutamente. Una educación pública que se va al carajo. Nadie le está pegando. Señor, ¿dónde están las garantías? No se puede hablar, no quieren dialogar. Para el gobierno es esencial la reanudación de todas las clases. Habla muy bien de un gobierno que en 7 días, de alguna manera, en 2 decisiones fuertes, como fue el servicio de esencialidad, ahora esto de dejar de participar en el TISA. Tomando en cuenta la posición del frente, el Poder Ejecutivo deja de lado las negociaciones sobre el TISA. Al quedar Rusia fuera, al quedar Brasil fuera de esto, nuestros principales clientes no están. Que hubiera sido conveniente, y así lo defendimos en el plenario nacional, seguir adelante, aunque más no fuera para disponer de un mayor conocimiento al respecto. La entrega de una tablet gratuitamente a cada jubilada y jubilado. Uruguay se convierte en el primer país del mundo en entregar. Mis nietos que llevan y me enseñan, me dicen. Hay entretenimiento más que nada y estar al día con alguna noticia de repente. El plan Ibirapitá es un plan que vino para quedarse. La idea no es solamente que sea este quinquenio, sino que sea un plan permanente.
No había ninguna solución sobre la mesa. Manifestaron todos la voluntad de encontrarla, de buscar los caminos. Ensombrecer el Palacio de los Tribunales es una muestra de nuestra preocupación porque entendemos que el Poder Judicial, en la medida que no tenga presupuesto, se va a empezar a ensombrecer porque no va a tener los recursos para atender a la población y para que la gente pueda acceder a la justicia. Consagra una partida de 25.000 pesos para cada uno de los funcionarios, técnicos y magistrados del Poder Judicial y un aumento porcentual del orden del 3% retroactivo 2015. Mucha preocupación, con mucho repudio de los hechos de violencia. Lo que pasó en ese PRILI lo vimos todos. Hay un trabajador que en una actitud deplorable le da puntapiés en el piso a 2 jóvenes reducidos. En realidad el número ayudó a disuadir. De haber entrado 4 o 5 trabajadores probablemente habría trabajadores lastimados y se hubiera producido una fuga. ¿Fue positivo el video del CIRPA, presidente? Y yo creo que mostró un hecho que es repudiable, ¿no? No es positivo que exista un video de una situación como esa. Bien, ese era un primer resumen, tenemos otro para compartir más adelante. Chasquetti, ¿cuánto repercuten también las diferencias dentro del Frente Amplio? Veíamos el TISA, por ejemplo, que hubo diferencias, la esencialidad de la educación. Sí, ahí hay problemas bastante serios porque, ¿qué ocurre? Al no estar unido el partido en torno al rumbo, lo que se generan son continuos debates, mecanismos ad hoc para intentar empujar o frenar determinadas líneas. Yo creo que lo del TISA es como un ejemplo de manual. O sea, el gobierno iba para adelante con el TISA y quienes se oponían utilizaron al Frente Amplio, consiguieron que Tabaré Vázquez lo consultara y la propia estructura del partido termina frenando esa política. El tema de la educación es otro ejemplo de cómo una política puede ser bloqueada. Al comienzo del mandato de Vázquez parecía claro que había una coalición entre la ministra y sus colaboradores, Fernando Filgueira, y que en todo caso el presidente del CODICEN iba a ser un subordinado, pero esa coalición se rompió, hubo nuevos realineamientos y además faltaba dinero para implementar la reforma que Filgueira quería llevar adelante. Por tanto, comenzaron a tomarse posiciones diferentes con un gran impacto de los gremios. Entonces, me da la impresión que en la medida que el Frente Amplio no está unido, de que el presidente no logra alinear a toda la fuerza, y esto sucede en 3 o 4 políticas que son muy importantes, ¿no? Es política exterior, es educación y alguna otra más. Entonces, en la medida que no logra resolver eso, es un problema y va a seguir teniendo dificultades en el futuro. Daniel, hay una consulta que quiero hacerte. Hay un peso grande y marcado de lo que es la herencia de la gestión Mujica. Sí. Y a diferencia de la primera presidencia de Vázquez, para poner en comparación, Vázquez había heredado, digamos, en este caso, de otro gobierno que no era de su partido. Parece que hubiera sido más complicado, traumático para esta etapa de Vázquez recibir un gobierno afín, o por lo menos de su propia fuerza política, que en la primera oportunidad. Sí, además, en el 2004 el país estaba muy mal, pero las cuentas estaban bastante ordenadas. El estado de situación que dejó Alfi y varios de los ministros de Valle ayudaban mucho. O sea, habían hecho poco, pero estaba ordenado. O sea, ¿cuál es la herencia maldita claro, en este caso? En cambio, en el caso de Mujica se hicieron muchísimas cosas, pero había muchas desordenadas. Por ejemplo, el Parlamento tuvo que pasar una ley que reinstitucionalizó el FONDES. El FONDES era una buena iniciativa, pero que funcionaba en el ámbito de la Presidencia de la República con altos niveles de discrecionalidad. Eso hubo que ordenarlo. Estaba el Plan Juntos, también había que institucionalizarlo para que funcionara en la esfera del Ministerio de Vivienda. Y así toda una serie de decisiones que según lo que se decía en el propio Poder Ejecutivo, consistía en prolijar la gestión de Mujica. Claro. Y yo creo que la ley de medios, lo de la marihuana... Bueno, la ley de medios no se aplicó hasta que, me parece, en una sabia decisión de Vázquez, hasta que la Suprema Corte de Justicia no se expidiera. Aquello de lo político por encima de lo jurídico, claro, las decisiones estaban por encima de la forma. Bueno, sí. Yo creo que en ese sentido Vázquez se apega mucho a seguir los procedimientos y eso está muy bien y hay que destacarlo. Claro.
finalmente el gran regalito es ANCAP, ¿no? Y todo lo que lleva, ¿no? Porque no solo es el problema en sí, sino la cantidad de tiempo que se mantiene en la agenda, ¿no? O sea, está el tema de la deuda, el tema de reconocer que la situación de ANCAP está mal, pero también es la comisión investigadora y el juzgamiento público, porque por más que no lo hizo la comisión, la opinión pública lo hace, de cómo fue la gestión de ANCAP durante la presidencia de Raúl Sendic. Y en ese sentido, bueno, este es un tema que divide fuertemente al Frente Amplio, porque una parte del Frente Amplio ve que la gestión no fue buena, que tuvo muchos errores, pero obviamente para no dañar al gobierno y no dividir al Frente Amplio se calla la boca, pero otra parte del Frente Amplio intenta defender esa gestión. Entonces ahí este es un elemento que también genera problemas al gobierno, ¿no? Me parece que en la medida en que el gobierno no trate de desactivar o neutralizar estos problemas, yo creo que el hecho de que haya culminado el trabajo de la comisión investigadora es un poco eso. En la medida que esto no se cierre, va a seguir siendo una dificultad para el gobierno. ¿Puede haber ahí cierta intencionalidad en lo que es la lógica disputa interna dentro del Frente por Poder en algunos ataques desde dentro del Frente a Sendic y a la gestión? A ver, los partidos políticos uruguayos tienen estructuras fraccionalizadas y la competencia interna dentro de los partidos existe todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, también cooperan, es un juego de cooperación y conflicto. Puede ser que en algunos momentos dentro del Frente Amplio el conflicto y la competencia estén superando a la cooperación. Ajá. Es probable que algunos saquen cuenta y digan, bueno, cuanto peor le vaya a Sendic, mejor me va a ir a mí y por tanto tal vez eso me ayude para en el 2019 estar mejor posicionado. Puede ser que haya gente que esté pensando en esos términos, pero lo cierto es que hay algunos problemas que son realmente objetivos, claro, ¿no? Sí. O sea, la plata en ANCAP faltó y hubo que condonarle una deuda, pasar una ley de apuro a fin de año. Lo cierto es que hoy ANCAP tiene problemas bastante importantes y eso no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay que aceptarlo y me parece que eso es lo que está haciendo el gobierno. Daniel, para Sendic, ¿qué puede ser más grave, lo de ANCAP o todo el episodio este del licenciado que parece menor en realidad, pero capaz que para el ciudadano de a pie no? A ver, el episodio de su formación académica es un episodio menor en el marco del problema general. Yo creo que se amplifica porque está inscripto en este proceso en el cual hay una crítica muy fuerte y muy dura hacia Raúl Sendic. ¿Te parece que esa información se filtró dentro del Frente Amplio? No, a ver, esto lo hizo la prensa y es parte del trabajo que los medios tienen que hacer, ¿no? O sea, los periodistas tienen que investigar y me parece lógico y razonable que alguien se haya preguntado, bueno, ¿y dónde estudió este señor que nos está diciendo que es licenciado? Eso me parece... Claro, no, porque digo porque se filtró supuestamente un mail de Esteban Valenti donde hacía referencia a una especie de amenaza a Mujica y a Sendic con datos que tenía él para sacar a la luz luego de las declaraciones de Mujica cuando habló, bueno, de su relación con su esposa y otra cantidad de datos. Y él dijo que iba a amenazar. El observador se comunicó con él y dijo que él no utiliza en realidad su mail, que no fue escrito por él. A mí me parece que normalmente se está sobrevaluando el peso y la influencia de Esteban Valenti en la política uruguaya, ¿no? Bueno, pero la senadora Paisé, Ledil Visillac también salieron a decir que no es asesor de Story por todo eso. Bueno, lo que pasa es que, claro, la prédica de Valenti contra Sendic, cualquiera lo puede hacer, abren Twitter y siguen la cuenta de Valenti y se van a dar cuenta, es que tiene una intensidad muy fuerte, ¿no? Y eso para el Frente Amplista medio es como una cosa muy dura, ¿no? Claro. Parece una campaña sostenida de Esteban Valenti. Valenti tiene sus argumentos, es parte de esta discusión interna, estos debates internos, pero yo creo que el problema estaba ahí, ¿no? O sea, me parece normal, razonable. En su momento, cuando Luis Hierro López era vicepresidente de la República, también tuvimos este debate, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, el Parlamento en sus actas ponía profesor Luis Hierro López y después del debate pasó a poner señor
Luis Hierro López o don Luis Hierro López. O sea, se quitó el título porque, bueno, efectivamente no tenía el título. Yo creo que es un problema menor en el entendido de que el problema más grave es ANCAP, es la gestión. Pero de todos modos hay gente que entiende, bueno, que es grave que un gobernante mienta en estas cosas, ¿no? O por lo menos no diga la verdad. Claro, ahora no es un delito. Pero no es un delito y hay que ver cómo lo recibe la opinión pública uruguaya. Eso yo lo vengo diciendo. O sea, habitualmente los que estamos en política, los que discutimos de política, damos por sentado de que todo el mundo lo va a entender del mismo modo. Y no ocurre porque, bueno, la sociedad funciona en círculos concéntricos donde hay algunos sectores que están hiperpolitizados y siguen las noticias día a día, pero el grueso de la población no, y a veces este tipo de discusiones no llega, entonces no sabemos. Me da la impresión que sí, esto es un golpe muy duro para Raúl Sendic. ¿Del que puede salir ileso? Es difícil, porque una vez que alguien queda entrampado en estos problemas, es difícil quitarse de encima por lo menos las acusaciones. Aspiraciones políticas futuras. La imagen que queda asociada a determinadas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de licenciado no, es menor, pero Sendic no salió a decir, no soy licenciado, punto, y el tema se acababa, ¿no? Como que quedó de vuelta en la A Jorge Valle, por ejemplo, le llevó 30 años quitarse encima el mote de infidente, ¿no? O sea, para los televidentes que no conocen la anécdota, es que, bueno, que en determinado momento Uruguay iba a devaluar y Jorge Valle estaba no era ni senador ni diputado, era el principal dirigente de la lista 15, el gobierno era el gobierno de Pacheco Areco y se le acusó de haber traficado información para que ciertos sectores se beneficiaran con esa devaluación. Privilegiada. Compraran dólares el día antes. Y bueno, fue un escándalo y se formó una comisión investigadora en el Parlamento, la comisión no encontró nada, pero cuando retornamos a la democracia, o sea, habían pasado 18 años y se seguía hablando del tema, o sea, le llevó 30 años quitarse de encima esa acusación. Entonces a veces en Uruguay las manchas son difíciles de borrar y yo creo que Sendic va a tener problemas de ese tipo. Bien, vamos a compartir un segundo resumen del primer año de Vázquez. La deuda que mantenía Venezuela con exportadores uruguayos. Venezuela lo paga en este momento. Los tamberos están muy preocupados por lo que pasó con Venezuela, que no les han pagado. Encontrar una solución a cuenta de que lleguen esos pagos. Se retoma el inicio del proceso de pago a través del fideicomiso que se creó como mecanismo de garantía para el comercio en estos rubros entre nuestros países. Estamos a la espera de esos otros 50, ¿verdad? O sea, con estos 10 millones estamos todavía por debajo, un 40% de lo exportado. Esos conductores que quieran ocupar la obligación para manejar tienen que venir con todos sus papeles en regla. La licencia del auto, seguro obligatorio, seguro de responsabilidad civil. Vienen acá, presentan sus papeles, les hacemos una capacitación. Es un país que tiene sus normativas y su regulación. Quien quiera venir a trabajar cumpliendo las normativas y las regulaciones, estupendo. La verdad, que venga a pasar por encima de eso, no lo vamos a tolerar. Les importa un pepino la regulación del sistema de transporte en el Uruguay. Les importa un pepino si existen limitaciones o restricciones que el gobierno nacional, pero fundamentalmente municipal, tiene interés en preservar. Nosotros, los trabajadores de todo el transporte, lo que pedimos es que se cumplan las reglas nacionales y departamentales, que se cumpla la ley. Montevideo, una mujer joven, las pruebas que se realizan a nivel del laboratorio central del Ministerio identifican una altísima probabilidad de estar presente frente a un dengue autóctono. Como Ministerio de Salud estamos haciendo una campaña de comunicación ciudadana sobre cero Aedes aegypti. En general la gente acató nuestras recomendaciones de mantener las ventanas abiertas, en este caso para que el producto pudiera penetrar por lo menos en las primeras habitaciones de la casa. Mata mosquitos adultos. Si llega alguna gota de ese producto a algún recipiente en una concentración adecuada, el herbicida obviamente va a actuar. La acción de cada ciudadano eliminando toda forma de acumulación de agua limpia quieta. Se ha hablado desde que soy dueño de estaciones de servicio
hasta que tengo tierras, que tengo campos, se ha hablado de enriquecimientos y se ha hablado de corrupción. Habilitamos la investigadora. Así como asuntos o situaciones que se consideran irregulares o inconvenientes. No hay ninguna ilicitud en los temas sobre los que se reclama investigación. Lo económico para la compra de equipos se solucionó con un auspicio de ANCAP. La oposición han dicho que mandarán nuestros informes a la justicia. En el correr del mes de marzo haremos todo el proceso para poder llegar a la presentación ante la justicia penal. Si van a la justicia esperaremos que esta actúe. Nunca me he arrogado lo que no soy. Siempre aclaré y dejé bien claro cuál había sido mi trayectoria académica. Creo que tiene que irse. Me da mucha pena y mucha vergüenza. Me genera una reacción de pena, me parece penoso. Es evidente que le ha mentido al Parlamento y a la ciudadanía. Hay gente que cree que tener un título da ventajas en la acción política. El vicepresidente del gobierno de Valle también usaba el título de profesor. La gremial de profesores pidió que no se usara el título porque no lo era. Lo que les quiero decir a todos ustedes es que estamos con la misma tranquilidad, con la misma serenidad que hemos abordado todos los otros cuestionamientos. Cuando haya que presentar la documentación sobre esto, lo haremos. Bueno, veíamos que desde la oposición se ha pedido hasta la renuncia de Sendik. Sí. Te escuché decir que en otro país Sendik debería renunciar. En Europa, por ejemplo. Hay sistemas parlamentarios, Holanda, Bélgica, en los países escandinavos, donde, bueno, una mentira de este tenor es muy mal recibida por la opinión pública y se van directamente. En Japón, por ejemplo, también. Pero en Uruguay, bueno, estas cosas nunca pasan. ¿Sabés por qué no pasan? Porque en realidad en Uruguay tener un título universitario no es una cosa importante. O sea, entre los atributos importantes de un político, digamos, la formación universitaria o académica debe estar quinta o sexta, ¿no? O sea, hay 4 o 5 atributos más importantes que tienen que ver con la fidelidad partidaria, la lealtad, la proximidad con la gente, el carisma. Hay una serie de elementos previos. Y esto nunca había pasado, ¿no? Daniel, es el primer año, el segundo mandato de Vázquez. ¿Qué margen de maniobra le queda después de ver lo que vimos? ¿Qué margen de maniobra tiene ahora para lo que no es la recta final, digamos, pero para el resto que por ahora viene en su vida para Vázquez? Sí, mira, el tape que acabamos de ver está muy bueno. Sin embargo, mezcla como dos cosas. Yo diría, hay conflictos que son regulares y típicos de la democracia. O sea, tener el conflicto de Uber, la aparición del dengue, ¿cuál otro? El primero que había aparecido... La deuda de Venezuela. La deuda de Venezuela. Son problemas regulares que todos los gobiernos tienen y sobre los cuales el gobierno está trabajando y yo creo que de alguna manera los van a causar. Ahora, hay otros más estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, donde Mujica y luego Vázquez prometen reformas y probablemente no haya. Y eso es un problema bastante serio. El segundo lío es el tema de ANCAP, ¿no? Donde, bueno, si bien a nivel de la empresa se tomaron decisiones, se cesó al directorio, se está nombrando un directorio nuevo, los coletazos de la investigadora van a seguir, ¿no? O sea, en marzo van a presentarlos. Sí, es esto de ANCAP en el marco de también el cambio del ciclo económico, ¿no? Eso también influye, porque en otro momento capaz que lo de ANCAP pasa de otra manera porque la gente no siente que sus perspectivas económicas se están complicando y dice, ay, mirá lo que hicieron en el ANCAP. De todas maneras, respecto a las perspectivas económicas, es cierto que no estamos tan bien como estábamos antes. Pero se puede estar mucho peor, ¿no? Sí, claro. O sea, si lo cuando miramos los indicadores de consumo, lo que fue la temporada turística, vamos a ver que los uruguayos consumieron, los uruguayos salieron de vacaciones, los uruguayos siguen todavía teniendo un estándar de vida aceptable. Es cierto que las expectativas no son las mejores, pero bueno, tampoco es que el gobierno está en la peor situación. Esto no es el 2002. Ni cerca. Y por eso digo que tiene como un margen de maniobra. Y yo, en ese sentido, creo que es muy importante la política. Porque, ¿qué ocurre? Si la situación económica está más o menos... depende de la política que el ciudadano vea el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que este año la gente vio el vaso medio vacío porque, entre otras cosas, la oposición pegó duro, le encontró la vuelta y el gobierno estuvo muy limitado, muy pobre y cometiendo algunos errores. Y porque hubo oposición oficialista, además.
y porque desde adentro se boicoteó, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, el decreto de esencialidad de Vázquez fue un apresuramiento, un error bastante grave que cometió el presidente, y tal vez no haber sacado a los directores de ANCAP antes, tal vez haya sido un error, y así debe haber otros. Pero lo cierto es que la política se vuelve importante en un contexto donde la economía no crece a todo babor. Pero tampoco es una crisis desastrosa. Otro termómetro claro, para la población es el tema de la seguridad. Sí. ¿Cómo ves este año de Vázquez? Yo, la seguridad lo ubico como en un tema estable y normalizado, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que cuando vos mirás en los últimos 20 años, yo creo, pongamos desde Juan Andrés Ramírez para acá, 25 años, ¿no? El tema siempre ha estado, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque van apareciendo nuevos fenómenos, bueno, porque el hurto deja paso a la rapiña, empieza a aparecer el narcotráfico, y esos son procesos que han vivido todos los países de América Latina. Es cierto que los indicadores no son buenos, pero bueno, es un problema típico. Pero nos tenemos que acostumbrar ya de todo eso. Bueno, pero todas las democracias del mundo luchan con el problema de la seguridad, y todas toman decisiones, cambian ministros, cambian políticas, hacen esto, lo otro, se ponen más duras, apuestan más a la educación. Eso es una cosa normal. Yo creo que eso no es algo... no marca un diferencial en el caso de Vázquez. Diferencial es ANCAP. Claro. Diferencial es la herencia dejada por el gobierno anterior respecto a ANCAP y todo lo que está pasando con Sendic. Y no ayudaron mucho las declaraciones de Huidobro, el ministro de Defensa, que la población se arme cuando el Ministerio del Interior sale siempre a decir bueno, lo ahí contrario. tenés otra zona de conflicto, ¿no? Porque el Frente Amplio... Ahí parece que el Frente Amplio tiene como un consenso de que la visión de Huidobro está más a la derecha que el partido, ¿no? Y tal vez sea Se ha pedido la renuncia dentro del Frente Amplio. Muy fuertemente, ¿no? Y es probable que en algún momento Vázquez lo releve, porque no se puede sostener mucho tiempo. Ahora, hay algunos que dicen, no, bueno, Huidobro salió para descomprimir toda la tensión que había sobre Sendic. Puede ser que haya algo de eso, pero no tenemos forma de demostrarlo. Lo cierto es que es otra zona también donde el partido de gobierno cruje. Daniel Chaschetti, muchísimas gracias por acompañarnos y por este análisis. Gracias por invitarme. Momento